Estamos de regreso en JNE Noticias y estamos listos ya para la entrevista del día. Nos acompaña Luis Taiz, exsecretario general de Perú Posible. Señor Taiz, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de reforma electoral y de descentralización. Cómo la reforma electoral se relaciona o se articula dentro del proceso de descentralización que sigue nuestro país. En principio entendemos pues que son necesarias muchísimas reformas. Entre ellas, ¿considera usted la reforma electoral? Bueno, yo creo que en el proceso de descentralización es muy importante la manera como las autoridades acceden al poder. Y eso implica que, en primer lugar, partir de la base que todos los ciudadanos de un lugar, de una circunscripción territorial, deben de tener la posibilidad de ser elegidos autoridad. No es que en el Perú hay una sola persona que puede ser alcalde de Lima o de Sicuani, etcétera. No. O sea, hay mucha gente en Sicuani que podría ser alcalde y a lo mejor lo haría muy bien, pero no tiene la oportunidad porque lo que está pasando es que con esto de la reelección de autoridades municipales y regionales se estableció una especie de caudillismo, una especie de señores feudales que entonces utilizaban los recursos para poderse volver nuevamente a reelegir. Y como ya hay menos control por lo menos de la prensa y de todo, entonces es mucho más fácil poder llegar a eso. Por eso yo creo que la medida que se tomó la vez pasada con este cambio constitucional de que las autoridades no pueden ser reelegidas, creo que es una medida muy buena, porque esto va a permitir que realmente haya una mayor movilidad y indudablemente esto tendría que ir acompañado también de un proceso de capacitación. Por ejemplo, le diría yo, nadie debería presentarse a ser candidato a alcalde o a gobierno regional que no haya seguido un curso dentro del aparato del Estado o de una universidad sobre cómo gerenciar un municipio o cómo gerenciar un gobierno regional. Porque si no llegan, y obviamente en 4 años no tienen muchas posibilidades. Yo creo que sería bueno extender el mandato a 5 años y que sea coincidente con el del presidente, las elecciones, porque de esa manera hay un solo gasto. En cambio ahora hay un gasto para los alcaldes y para los gobiernos regionales, hay otro gasto para los presidentes, primera y segunda vuelta. Entonces el Estado está gastando mucho dinero en eso, que ese dinero, si se ahorrara, porque todo se hace en una misma fecha, serviría para ampliar el apoyo que el gobierno nacional tiene que dar a los partidos políticos para que estos mejoren. Ha dicho algo fundamental, ¿no? Empezar desde la base, desde quienes pueden acceder a ser autoridad en nuestro país. Estamos hablando pues de descentralización y que esa persona debería estar capacitada, pero también es importante el vehículo, ¿no? A través de quién yo voy a representar a ese ciudadano. OMPE reveló lo siguiente: en los últimos 2 años se han adquirido 687 kits electorales, ¿no?, para recolectar firmas de movimientos regionales y 406 para agrupaciones locales. Se estima que para las elecciones del siguiente año van a haber 1000 movimientos regionales, ¿no?, en disputa. ¿Qué significa esto entonces? Claro, se están abriendo las oportunidades, pero ¿cuánta gente realmente se podría ver representada en esos movimientos? Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. Cuando se abrió la posibilidad de que se crearan frentes regionales o frentes municipales, inclusive de un municipio de 500 habitantes, realmente fue una medida, a mi manera de ver, la experiencia nos ha dicho que fue una mala medida. ¿Por qué? Primero, no les piden lo mismo que se le exige a un partido nacional, ¿no es cierto? En segundo lugar, conseguir pues el 10% de las firmas de la población electoral del lugar es mucho más fácil que conseguir lo mismo a nivel nacional. Hoy día a nivel nacional tú necesitas por lo menos 1.200.000, 1,5 millones de firmas.
eso a $1 para conseguir, de gasto para conseguir cada firma, entre lo que hay que pagar al Jurado Nacional de Elecciones para que las revise, entre lo que hay que comprar el kit, entre lo que hay que pagarle de alguna manera a quienes van a buscar firmas, porque 1,5 millones necesitas por lo menos presentar 3 millones de firmas. Entonces, ¿quién paga eso? Eso te lleva a la corrupción. Porque entonces, ya pues tú ayúdame, dame la plata y vamos a hacer. Porque el cuento de que esto se hace y se consigue con el aporte de cada miembro de ese movimiento o partido político es pura mentira. Y regresamos a las propuestas del Código Electoral, entonces. Exactamente, de lucha contra la corrupción. Exactamente. O sea, yo creo que en lucha contra la corrupción dentro de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones tiene mucho que hacer. Y tiene mucho que hacer, pero tiene que no hacer cambitos, que es lo que está haciendo hasta la fecha. Lo que tiene que hacer es darle vuelta, como decía César Vallejo, darte vuelta dentro de ti mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que partir desde la base. O sea, si yo no tengo dinero y mis partidarios tampoco lo tienen porque los partidos políticos están en crisis, por lo tanto no contribuyen, entonces, y yo, aunque fuera millonario, no puedo pagar más de una suma determinada, entonces, ¿a quién tengo que acudir para pagar $50,000 por un aviso de 1 minuto en la televisión? ¿A quién recurro? A los que están allí, a los constructores, a todos aquellos que tienen interés en que yo salga para lograr una compensación posterior. Y eso es malísimo. Y eso debería enfrentarse con tu vocación política, pues, ¿no? Porque si hay una verdadera vocación política, digamos, yo no pondría en riesgo, ¿no?, ni mi nombre ni el de mi agrupación. No solamente eso, sino que no pondría en riesgo mi gobierno si salgo elegido. Y con eso luego, ¿no defraudo a la población. Entonces aquí tenemos que empezar desde el inicio, ¿no es cierto? Y empezar desde el inicio, aunque sea una tautología, el tema es que tenemos que partir de la base que no hay gente que, por ejemplo, hay gente en el Congreso que hace carrera política. Mira tú al señor Mulder. El señor Mulder no ha trabajado nunca en su vida fuera del Congreso. Entonces haces carrera política de tu vida, carrera profesional en el Congreso. No puede ser. ¿Me vas a decir que no hay otros apristas que pueden ser congresistas en lugar del señor Mulder? Por supuesto, y perdóname por tomar el tema del señor Mulder. El señor Mulder es una persona que respeto, tenemos muchas cosas en común, ambos somos hinchas del Sport Boys, somos del Callao, qué sé yo, pero es el primer nombre que me vino, como ese hay varios otros más. Entonces, yo creo que el Congreso también no debería de poderse reelegir, por lo menos, o darle solamente una reelección y nada más. Y de ahí tiene que ir a otra cosa, porque no tenemos que capacitar también a la gente. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, con todos los ingresos que tiene que destinar una parte importante a capacitar a los candidatos. Porque hoy en día, el señor Perico Pérez se lanza por Jesús María, ¿no es cierto? Y resulta que no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado. No tiene la menor idea de cómo se contrata. No tiene la menor... Ya usted ha visto todos los empresarios que han fracasado en el manejo del Estado. Y ahí entramos al tema de financiamiento partidario, ¿no? Exactamente. Que no es popular para muchos, pero quizá necesario. Pero hay que pagarlo. O sea, todas las grandes democracias del mundo pagan a sus partidos Para políticos. que la política no sea vista como un negocio, habría que invertir en política. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo invertimos en política? No todo tiene que salir del Estado. Aquí también tiene que salir, por ejemplo, la OMPE hizo un listado de cuánto cuesta el minuto de televisión en el país para los avisos, y con eso ellos descuentan. O sea, si yo, partido, contraté 5 minutos, según la OMPE, 5 minutos por el monto que ellos tienen, que es el monto mayor que existe, ¿no es cierto? Tengo que pagar tanto. Resulta que la Coca-Cola o la Inca-Cola consigue eso a la cuarta parte del precio. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de negociación. Entonces, eso también está mal, eso también tiene que cambiarse.
pero tiene que cambiarse más al fondo. Los medios, especialmente la televisión y la radio, ¿no es cierto?, disfrutan de un bien común. El bien común son las ondas, que nos pertenecen a todos los peruanos. El aire. No son del Canal 4 o de, ¿cómo se llama? O de alguien, o del Estado. Claro, el Estado concesiona, ¿no? El Estado es el administrador de esto, ¿no es verdad? Entonces, ellos, en época electoral, que se hacen muy ricos, porque uno de los principales ingresos de los canales de televisión y radios es la propaganda electoral, ¿no es cierto? Ellos deberían de poner el tiempo para los debates, para las propagandas. ¿Por qué? Porque entonces volvemos nuevamente a contrastar las ideas de quienes quieren ser candidatos por algún lugar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con eso el elector está más informado sobre por quién votar. Es toda una cadena, ¿no? Hoy día es una caja negra. Bueno, y hablamos de una cadena justamente porque, claro, el elector está mejor informado, pero también igualamos las oportunidades de los candidatos. Exactamente, porque entonces, además, quitamos un mecanismo de, ¿cómo se llama? No de exclusión, un mecanismo de corrupción, porque con eso no le deben plata a las constructoras o no le deben plata a los proveedores que puedan tener en el futuro, no hipotecan su gobierno. Y eso le daría al país una manera distinta de hacer las cosas. Pero como resumiendo, hay que cambiar las leyes en ese sentido, ¿no es cierto?, en términos de que no hayan reelecciones. Segundo, hay que cambiar las leyes también en el sentido que las empresas de radio o televisión tienen que otorgar el tiempo gratuito para las campañas electorales. Y en tercer lugar, tenemos que hacer que el mecanismo de ingreso a la política no sea tan costoso y oneroso como es hoy día. Los partidos políticos, si nosotros queremos reforzar los partidos políticos nacionales, no podemos darle tanta ventaja a los partidos, a la creación de partidos regionales y partidos locales, porque si no va a pasar lo que está pasando, que usted acaba de decir, que es más de 1000 partidos, movimientos están participando. Eso no puede ser. Entonces, si uno lo único que puede es entrar por un partido nacional, entonces todos van a buscar los partidos nacionales, estos se van a reforzar y se va a volver la cosa más democrática, porque además debiera ser obligatorio que un militante un voto para elegir las autoridades. En el 2015, ya para finalizar, porque nos quedan un par de minutos nada más, mencionó que estábamos contra el reloj a un medio local, hablando en términos de la reforma electoral. Ahora que estamos 2017, a un año, de las elecciones regionales y municipales. Bueno, ya no se puede cambiar nada. Ya no se puede cambiar nada. Y yo creo que en eso, qué bueno que por lo menos, o sea, es bueno y malo. Es bueno en el sentido que no se va a poder cambiar que nuevamente puedan reelegirse los alcaldes existentes, porque eso estaba en peligro de ser aprobado. No se ha aprobado, ya no hay tiempo. En consecuencia, es una buena cosa. Y ya ve usted cómo andan migrando de partidos todo el mundo. Todos los alcaldes andan migrando de partidos para colocarse en un lugar. Como usted decía, se colocan. ¿Para qué? Para acceder al poder. ¿Para qué? No es para servir al país. No es para servir a su comunidad. Es para servirse a sí mismos. Y eso tiene que cambiar. Por supuesto. No hay espacio para el interés político, más y para la voluntad política de servir al país. Muchísimas gracias, señor Taiz, por acompañarnos. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en JN Noticias.